Bueno, yo empecé a zapar con este asunto de la nueva estatalidad, porque me parece que, o por lo menos yo, Matías, conozco los que lo odian y los que lo defienden, pero ¿de qué se trata esta nueva estatalidad? Bueno, el punto sería aquí que empezar por discutirlo, Ok, no dándolo por sentado, porque en realidad, no hay nadie que plantee qué es la nueva estatalidad. No está escrito en ningún es manual. cierto. Eh, habría que remitirse a qué es la estatalidad. En principio sería repensar la legitimidad del Estado en relación al pueblo, al territorio, ¿no? Pensar una nueva estatalidad es pensar, se me ocurre, cómo relegitimamos el Estado en relación al pueblo y al territorio, ¿no? Eso me parece que viene el tema a consideración porque lo plantea Cristina Sí, en la Universidad de Fernández, Avellaneda, ¿no? claro, en el encuentro de la cultura popular, creo. Sí, Y me parece que ahí generó mucha discusión, ¿no? Yo, además de ser sociólogo, soy también trabajador del Estado, desde el 2005 en el Ministerio de Desarrollo Social, así que estuve bastante en la primera trinchera de esa experiencia. Y bueno, generó distintas interpretaciones, ¿no? Me parece que lo interesante es justamente si lo pensamos más allá de las políticas sociales o del concepto de eficiencia, ¿no? Eh, y en cambio de eso lo pensamos, lo llevamos a la política y lo transformamos en una oportunidad para discutir no el Estado, sino el Estado en vínculo con la sociedad, con nuestro pueblo, con los movimientos sociales. Esa sería, con los sindicatos también, por supuesto. Esa sería, me parece, la primera idea a tomar. Matías, ¿qué tal? Te saluda Quique de la calle. Eh, ¿Viste? Te hago la pregunta porque Cristina lo trae, Kicillof en su momento también trajo esto de las nuevas canciones, que en parte también tiene que ver con, che, repensemos algunas cuestiones que hemos planteado en algún momento. Eh, Porque bueno, el triunfo de Milei, la construcción de una mayoría en torno al triunfo de Milei, con determinados planteos durísimos contra el Estado, uno hace que, bueno, hay que repensar algo ahí porque ¿qué está pasando con la sociedad? Al mismo tiempo, uno ve encuestas donde a la gente, cualitativas serían, a la gente le preguntan sobre distintas cuestiones vinculadas con las políticas públicas, con el Estado, y en general el consenso se revierte ahí. Y amplias mayorías te dicen, te hablan bien de la salud pública, de la educación pública. ¿Qué ves? ¿Qué pasa ahí? Digamos, porque por un lado se elige a un presidente con un discurso durísimo, durísimo, antiestatal, y por otro lado, cuando a la gente se le pregunta tema por tema, parece construirse una mayoría bastante diferente a lo que piensa el presidente. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, esa distinción que decís vos me parece que es como el puntapié por donde hay que arrancar, ¿no? O sea, como pasó en los 90, ¿no? En los 90 se planteó la idea de que el Estado era el Estado bobo, la máquina de impedir, todo lo que asociaba al atraso y nos esperaba una modernidad, en realidad se resolvió con privatizaciones, ¿no? Y ya conocemos que no resolvió todos los problemas que venía a resolver ese tipo de discursos. Yo creo que hoy también hay elementos concretos, ¿no? que dan cuenta de un mal funcionamiento del Estado en distintas áreas, pero también hay una cantidad de cosas que no se valoraron o no se piensan correctamente y es el momento también de poner las cosas en su lugar, me parece, ¿no? A ver, me parece que, por ejemplo, nosotros cuando hablemos de nueva estatalidad tenemos que recuperar parte de la experiencia, o el entero, la experiencia del 2003-2015 y ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Porque hay un cúmulo de ideas nuevas, interesantes, que plantean una nueva estatalidad. Ahí fue un primer discurso sobre la nueva estatalidad y una acción concreta que tenía que ver con un presidente que tuvo como plan de gobierno hacerse cargo de las demandas que maduraron en la sociedad durante los 90. Ahí hay una primera definición. No inventar nada, sino transformar en política, en proyecto de gobierno, las demandas que surgieron desde los movimientos sociales y todas las formas de organización que tuvo la sociedad y que tuvieron la fuerza de una explosión en 2001. Por otro lado, la decisión de discutir con el Estado ausente, como se lo llamaba en ese momento, que en realidad era solamente presente para endeudarse y reprimir, pero ausente de los territorios y de las cuestiones sociales, la decisión fue llevar el Estado a los territorios y sumergirse en las comunidades.
Eso se explicó, se vio en dos cosas muy puntuales. Por un lado, en la misma figura de Néstor Kirchner como presidente, cuando se sumergía, no sé si se acuerdan ustedes, Claro. entre las multitudes donde iba, y la otra era en los propios trabajadores y trabajadoras, en ese caso del Ministerio de Desarrollo Social, que cumplían la misma función desde una institución, que como les decía el Ministerio de Desarrollo, sumergiéndose en las comunidades, escuchando a los vecinos, levantando, conociendo las necesidades que tenían, recuperando la historia de aquella vieja fundación de Evita y las cartas que le dejaba el pueblo a Evita, pero también recuperando el saber de esos trabajadores sociales que venían de un vínculo fuerte con los movimientos sociales, ponerlo en juego en el territorio, ¿no? Ahí hay una cuestión que hay que recuperar, me parece, que después por distintas cuestiones se fue dejando de lado. Yo creo que ahí la nueva estatalidad, como les decía antes, me parece que tiene que ver con, en principio, recuperar una mirada que tiene que ver con dejar de lado lo que se hizo canon en estos años, que fue estar atentos a las distintas cuestiones que pasaban en la cúpula, en el palacio, como le decía Miguel Bonazo, y por otro lado también el deslumbramiento que hay con las nuevas derechas, que fascismo le inventamos todos los tiempos, a cada rato un concepto distinto, pero en realidad seguimos girando sobre eso, ¿no? En vez de poner el oído donde tenemos que ponerlo, que es en qué es lo que está pasando por abajo y cómo le damos cauce a lo que nos dice la calle, el territorio y esas cuestiones. Y en eso de mirar nuevamente o diferente a lo que dice la calle, ¿la calle está pidiendo más Estado o menos Estado? Porque, no sé, viste, pasan las discusiones sobre la educación pública. Y entonces uno ve que desde algunos sectores se defiende, se reivindica la educación pública, y hay otros sectores que capaz que tienen otra mirada a la educación pública desde otro lugar, no sé, el tema de los paros o la posibilidad de cuando hacen un mango y cuando tienen un buen laburo, capaz que saltan a la privada. ¿Cómo pensar esas relaciones entre lo público y lo privado, no sé, menos dogmático, digamos, donde no necesariamente público es buena palabra o mala palabra según quien lo diga? Y bueno, en principio sacar el dogmatismo, que es un poco parte de lo que estamos hablando, porque yo creo que la gente no piensa en si el Estado o lo privado, ¿no? O tal vez sí, quisiera ir mucha gente, o sea, no es que tenemos que generalizar. Hay gente seguramente que va a la pública y quisiera ir a la privada, eso es así. Pero me parece que hay que discriminar un poco y pensar en lo que quiere la gente, lo sabe la gente. Nosotros podemos inferir que lo que quieren es ir al hospital y que les den un turno dentro de una fecha razonable, ir a la escuela y que los docentes estén. No hay que darle mucha vuelta a la cuestión. El desafío es cómo damos cuenta de esa demanda concreta que está ahí, sobre la mesa, digamos, ¿no? Después lo que nos corresponde, sí, a los que tratamos de pensar estas cuestiones, a la dirigencia política, a los compañeros que están en los medios, es hacer un balance sobre el Estado en el sentido, más allá de Estado sí o Estado no, sino, ahí Eduardo Rinesi tiene una cita interesante que él le habla del Estado bifronte o bicéfalo, en donde se refiere al Estado como tiene un lado que remite mucho a la teoría liberal, de compañeros que lo ven como un mal absoluto, ¿no? Más allá de lo que dice la derecha, digo, el discurso dentro del campo popular, ¿no? Como malo para la organización. Y hay otra mirada que también es ingenua en el sentido de pensar que todas las demandas populares, cuando lleguemos al Estado, las podemos canalizar, ¿no? Eduardo lo que dice es que son dos miradas ingenuas, ¿no? Yo creo que en eso tiene razón porque la experiencia concreta nos demuestra que es así, que hay que buscar un vínculo entre el funcionamiento correcto del Estado y la organización popular, porque si no se da ese vínculo, cuando ese vínculo se resquebraja, se secundariza, nos empieza a ganar lo que conocemos como burocracia y nos aleja de las demandas reales de la sociedad. Me parece que un poco va por ahí la cuestión. Y está bien. Ahora,
a medida que pasan los años, todo necesita ser modernizado. No nos podemos quedar con el mismo estado del 45, por supuesto que no, ni de los 70, por supuesto que no. Estamos en el siglo XXI, con otro mundo distinto, y nos merecemos ponernos a pensar en un nuevo estado o una nueva estatalidad. Pero también es cierto que arrancamos pensando esta nueva estatalidad -10, porque hace muchos años que en la Argentina por lo menos se viene demonizando al Estado. Mientras el Estado cumplía funciones importantes, en los medios de comunicación se los mataba, y siempre los ñoquis son los estatales, y siempre los vagos son los estatales. Entonces me da la impresión que arrancamos esta discusión, pero demasiado atrás, Matías, salvo que vos tengas una visión mejor que la mía. No, bueno, yo coincido con vos, totalmente. Pero por eso me parece que hay que hacer fuerte el eje de discutir con la sociedad y fortalecer lo comunitario, porque no se resuelve desde arriba esto, ¿no? Sí, tenés razón, claro. Como vos decís, empezamos -10, pero ¿por qué no hacemos un balance correcto de cuáles son las dificultades que enfrentamos, ¿no? Por un lado, hay una lógica que nos excede a nosotros como país y que lleva siglos, ¿no? Que es que las sociedades en general piensan los problemas a partir del Estado, ¿no? Y bueno, para poner un ejemplo muy concreto, pensamos en la dictadura militar, pero no en la parte cívico-militar. O por más que uno se repite, no hubo la justicia que correspondía frente a los directivos de la Mercedes-Benz, Claro. de la Ford, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y podemos seguir con una larga lista, Sí. ¿no? Y así durante la dictadura, pero después podemos seguir también, pero ya se vuelve más escabroso. Hay un trabajo interesante de Bruno Napoli que habla de la dictadura del sector financiero, ¿no? Y hay una de las cuestiones que plantea, yo, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero dice, la verdadera casta no son los trabajadores que cobran 1 millón de pesos y con mucha fuerza llegan a cubrir la canasta familiar, sino son los altos funcionarios del Estado que van y vienen entre el sector privado y el público. No es que están siempre en el público. Van y vienen entre el sector público y el privado, entre los laboratorios, que hoy se está discutiendo con razón, entre los grupos, entre las multinacionales de la seguridad, las multinacionales financieras, y después se justifica su participación en el Estado a partir de un supuesto saber experto, ¿no? Ahí, para citar otro libro interesante, la socióloga Mariana Heredia trabajó sobre el saber experto. En realidad están como facilitadores de negocios. Ajá. Pero no hay que confundirse que aunque estén en el Estado son siempre fieles a sus verdaderos patrones, que son los grupos externos, ¿no? Raspando un poquito, sabemos que son muchos que van y vienen, y lamentablemente es algo que es transversal a los distintos movimientos políticos, aunque con una acentuación mucho más importante en general a los pro, a los que vienen con Milei, etcétera. Entiendo. Y cuando comenzamos a charlar, Matías, nombramos hacia el pasar también el sindicalismo, y es otra de las instituciones de nuestra sociedad que también ha tenido cambios muy profundos. Ya aquel movimiento obrero organizado de los 60 o de los 70 ya no existe más como tal. Por lo tanto, digamos, en esta nueva estatalidad también tendríamos que pensar un nuevo sindicalismo, unas nuevas organizaciones de la sociedad, ¿no? Claro, es por ahí que lo tendríamos que pensar todos, y fundamentalmente los integrantes de los sindicatos y los integrantes de los movimientos sociales, ¿no? Claro. Pero con esto que yo planteo de fortalecer lo comunitario, me parece que apunto no solamente a hacer un borrón y cuenta nueva, sino tenemos que dar un debate y pensar cómo fue que se perdió la legitimidad, la falta de representación, ¿no? No pensándolo como una cuestión irrecuperable, sino un dato de la realidad sobre el que hay que trabajar, sobre una base importante, que es que sin movimientos sociales, sin sindicatos, no hay ninguna posibilidad de construir no solo ninguna nueva estatalidad, sino a lo que apuntamos con este debate de la nueva estatalidad, que es un proyecto de nación soberano y justo para todos. Sin organización social no tenemos futuro como país. Es así de fácil. Perfecto, me quedo con esa frase, Matías. Me encantó charlar con vos, viejo. Te agradecemos mucho este tiempo que nos has regalado, y ojalá nos podamos cruzar otra vez. Dale.